Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Queridos hermanos, pienso en este momento en algunos feligreses, pues muchos amigos que tienen duda de fe, que tienen desconfianza o inclusive que se confiesan totalmente o abiertamente incrédulos. Y pienso en ustedes muy especialmente porque esta palabra de Dios que hemos escuchado, este Evangelio, a mí personalmente me ha iluminado siempre y ha aclarado mucho mi fe. En primer lugar, Jesús le pregunta a sus discípulos que no están muy claros, que muchas veces se confunde. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, que soy yo? Y los discípulos responden lo que la gente piensa. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, Jeremías, o que alguno de los profetas. Ellos mismos en algún momento habían pensado que Jesús era un Mesías con una misión religiosa y política. Recuerden que la madre de los Zebedeos le dijo a Jesús: quiero que mis hijos en tu reino se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda, porque ellos creían que Jesús era un rey terrenal que vendría a liberarlos de la esclavitud de los romanos. Y estaban confundidos. Por eso Jesús entonces le pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes mis discípulos? Yo me imagino la cara de sorpresa de aquellos hombres que muchas veces se manifestaron confundidos o con dudas. Ninguno atinaba a responder, y de pronto Pedro reaccionó y respondió diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro ni sabía que estaba respondiendo, y por eso Jesús le dice a Pedro: Pedro, esto no te lo reveló ninguna naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Porque, hermanos, confesar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo, no es posible por razonamientos humanos, no es posible por lógica humana, no es la ciencia, no es el conocimiento lo que nos lleva a confesar a Jesús como Hijo de Dios. Muchos hombres de ciencia, muchas mujeres de ciencia no han podido reconocer a Jesús. Y no han podido, quizás por sus posiciones un poco soberbias, o por sus pretensiones, o por querer cuestionar todo lo que no pueden entender desde
los argumentos racionales o desde los argumentos de la ciencia o del pensamiento humano. Por eso Jesús insiste mucho en la pregunta a sus discípulos. Y miren, y esta pregunta de Jesús hoy adquiere mucha actualidad, no solamente porque hay muchos hombres y muchas mujeres, miles, que no creen en Jesús, que no tienen fe, que no les interesa la persona de Jesús ni el mensaje de Jesús, sino también porque hay muchos cristianos que se confiesan personas de fe, pero que no viven como cristianos, que no siguen a Jesús. E inclusive hombres de iglesia, sacerdotes, presbíteros, ministros, obispos, muchos que predicarán, pero que su vida no está respaldada por una auténtica fe, por una adhesión fuerte a la persona de Jesús. Porque quien sigue a Jesús no sigue doctrinas, no sigue ideas, no sigue conceptos. Quien sigue a Jesús no sigue una simple religión. Quien cree en Jesús cree en una persona. Jesús es una persona, el Hijo de Dios vivo. Y entonces yo me adhiero a esa persona. No es lo mismo, decía el mismo San Agustín, creer que Jesús existe o existió, que creer en Jesús. Y yo siempre digo, creerle a Jesús. Hay mucha gente que cree que Jesús sí existe, de hecho es un fenómeno histórico. Pablo Josefo constata en su historia, gran historia de Romano, la existencia de Jesús. Eso es evidente. La cuestión es creerle a Jesús, creer en Jesús, creer en su persona. Hermano, hermana, quizás tú te confundes mucho y dudas porque buscas respuestas en instituciones que están muy lejas o lejos de la persona de Jesús. Quizás buscas respuestas en personas o en seres que son parte de la iglesia, pero que su corazón, que su estilo de vida está muy lejos de Jesús. Jesús te ama, Jesús te busca, solo que tú tienes que despojarte de todos esos cuestionamientos y ser humilde. Recuerda que el Señor estas cosas se las revela a los pequeños, a los sencillos. Como el mismo Pedro, mire, Pedro era un pescador, pero al final se abrió a la acción del Padre Celestial y por eso pudo confesar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ábrete, abre tu corazón al Padre Celestial, a la acción del Espíritu Santo. Sé humilde y dile al Señor Jesús, creo en ti y te creo a ti, creo en tu palabra, y verás cómo tu vida se va a llenar del amor de Jesús y cómo tu vida se va a transformar en el mismo amor de Jesús.